Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todas y todos. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Gloria La Riva. Gloria es una reconocida activista en Estados Unidos, pero el día de hoy también es candidata presidencial en Estados Unidos por el Partido por el Socialismo y la Liberación. Gloria, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Gracias por la invitación, Alina. Bueno, Gloria, primero quiero preguntarte tu opinión, cómo se está manejando. Evidentemente hemos visto esta crisis, hoy Estados Unidos ha vuelto el centro de esta pandemia. Definitivamente tú has sido bastante crítica al gobierno de Donald Trump por cómo se ha manejado y este Partido del Socialismo y la Liberación también ha emitido muchísimas críticas a cómo Trump ha estado gestionando esta pandemia. ¿Qué es lo que está ocurriendo por allá? Sí, pues desde el comienzo de la apariencia del virus en, en el principio de marzo, hemos visto una situación espantosa. Hoy, al fin del día van a haber 27,000 personas muertas. Es decir, que es una cifra la más grande en el mundo y mucho más veces que el de China, que aunque explotó allí, lo pudieron con un plan nacional, con agresividad contra el virus, con organizar a la gente, dar todo lo que necesitaban, máscaras, que aquí no hay un plan nacional. De hecho, cada día que Trump está en la televisión está diciendo que no hay necesidad ni de pruebas, que solo han habido un poco más de 2 millones en todo un país de 325 millones de personas. 2 millones. Entonces, sin saber quiénes tienen el virus y cómo seguir esa gente con quienes han contactado, a minimizar el alcance a otros, están hablando ahora en el gobierno, no solo Trump, pero las compañías detrás de él, el Departamento de Tesoro, que abran la economía el 1 de mayo. Eso es ridículo. De hecho, hace como 2 días que cuando Trump dijo el 1 de mayo vamos a abrir la economía y los gobernadores de la costa oriental y occidental dijeron no, lo vamos a hacer cuando es seguro la situación, cuando tengamos pruebas para la población. Y él explotó en la televisión diciendo, yo soy quien tiene la autoridad máxima en el país. Eso es mentira. No hay nada en la Constitución que dice eso. Sin embargo, a pesar de exigir o decir que es el poder, el último poder, el poder ejecutivo, único, él dice cada día y semana a los estados que ellos son los responsables para conseguir materiales, para conseguir ventiladores, máscaras, guantes y todo. Pero también no es solamente la exposición de su megalomania, ¿es una palabra en español? Megalomanía. No, sí, ¿qué? Megalomanía. Megalomanía, sino que expone la criminalidad del capitalismo, porque estamos viviendo en un país donde hay más de 17 millones de viviendas vacías, nuevas, recién construidas, sin ocupantes, que hay casi medio millón en la calle desamparada. Hay gente que están en casas donde hay demasiada gente porque hay múltiples familias, porque no pueden pagar. Hay los millones de indocumentados produciendo la comida en la cosecha, llenando las tiendas. Por eso todos tienen comida, pero no tienen derechos, ni tienen máscaras en su trabajo. Estamos viendo, por ejemplo, en el estado en el norte, Dakota del Sur, que tiene una población grande de indígenas. Sin embargo, casi no había el virus. Había muy poca gente, pero por una compañía de procesamiento de puerco, Smithfield, que es una compañía muy grande, en donde hay como 3,000 trabajadores, ya
240 trabajadores están enfermos porque no recibían protección. Y ese gobernador rehúsa imponer un orden de aislamiento. Pero bueno, Gloria, tú eres de California. En California hemos visto también estas imágenes. Ahora, lo que tú comentas en realidad no es algo tampoco tan nuevo, ¿no? Pareciera que esta desigualdad estructural en Estados Unidos ahora sí está en las pantallas. Sin embargo, estos medios, generalmente corporativos, ocultaron todas estas imágenes que a mí me tocó ver también con mis propios ojos, ¿no? Ahora vemos estas filas interminables, kilométricas de gente buscando comida en bancos de comida, vaya, que no son gestionados por el gobierno, sino por la solidaridad popular, a gente en Las Vegas durmiendo en estacionamientos de casinos, a gente que se ha quedado sin trabajo de un día a otro. Esto ya existía antes en Estados Unidos, Gloria. Exacto. Ha incrementado la pobreza y también hay un gran sector de millones de personas que se consideran de la clase media. Trabajo seguro, buena casa, las cosas que uno necesita, plan de salud en su trabajo y todo. Y ahora están perdiendo todo, porque las fábricas han cerrado, las escuelas, universidades, y ahora en todo lugar las compañías están desalojando, despidiendo a mucha gente. Los periódicos, por ejemplo, la prensa, las fábricas, construcción, hoteles, restaurantes. Y no solo por las compañías grandes, sino cientos de miles de negocios pequeños, donde millones de personas dependen para su trabajo. Eso es muy importante, que ellos también sean rescatados. Sin embargo, hoy, al fin, después de casi un mes de ese famoso o infame rescate, el acta CARES, después de casi un mes, al fin llegaron cheques a la gente de $1,200, solo una vez, cuando debe ser mensual o más regular. Pero la gente que no reciben su pago en el banco directamente, van a recibir cheques en el correo. Y aún con eso, están prorrogando su cheque. ¿Por qué? Porque por la primera vez en la historia de cuando el gobierno dé cheques a la gente, por la primera vez, el presidente Trump tenía que poner su firma, electrónicamente, pero demoraron el envío de los cheques porque él dijo, quiero mi nombre en el cheque. Es como te estoy regalando, pero es un robo de la gente, diciendo presidente. Y es una campaña electoral. Y justamente a eso voy, Gloria. Bueno, simplemente esta última parte para ponerla en perspectiva para la gente que nos ve en América Latina, en México, $1,200 podrá parecer muchísimo dinero, pero con eso puede alcanzar incluso solamente para la renta de un cuarto en Nueva York, de un cuarto en Washington. Es decir, es totalmente desproporcional a las necesidades de la población. Y ahora que mencionas que esto se da en medio de una campaña electoral, para dimensionar el problema que hoy se encuentra, en el cual se encuentra sumido Estados Unidos, son más de 620,000 casos de coronavirus dando positivo, y como tú le mencionabas, ya son cerca de 27,000 las personas que para ahora que estamos grabando esta transmisión serían las personas ya fallecidas en Estados Unidos. Sin embargo, también hay 13 millones, más de 13 millones de personas que están pidiendo seguro de desempleo en estas primeras semanas de esta crisis. Y bueno, hay algo que inevitablemente quisiera discutir contigo, que es ante este panorama, hubo una candidatura que puso todo esto a debate, sobre todo el sistema de salud pública, la deuda estudiantil, ¿no? Que fue como parte de este sistema bipartidista estadounidense bastante sonada, que fue Bernie Sanders y que muchos en el resto del mundo estuvieron siguiendo, y que puso el acento sobre todo en el sistema de salud hoy totalmente colapsado, y que, insisto, esto ya existía antes de la pandemia. ¿Qué ha significado que hoy Bernie Sanders no solamente se haya retirado de la carrera presidencial, sino haya mostrado su
su apoyo a un personaje como Joe Biden, que ha apoyado la guerra en Irak, que es acusado de abuso sexual, que es parte de este establishment en Estados Unidos? ¿Qué representa para la población que hoy está a mitad de una pandemia, a mitad de elecciones? ¿Qué significa esto? Es importante que mencionas eso porque todavía hay repercusión dentro de los millones que apoyaban a Bernie Sanders. Él dice que lo ha suspendido la campaña porque él quiere llevar sus votos de delegados a la convención que va a ser ahora en agosto, la convención democrática, a, se dice, empujar a la izquierda, a Joe Biden, a que adopte políticas que había abogado Sanders. Pero la cosa es, lo trató la última vez, en 2016, y nada cambió. No hubo un plan de salud suficiente. Ahora, en medio de esa crisis, donde mucha gente que nunca había pensado en esto, que no apoyaban la idea, ahora están exigiendo plan nacional de salud para todos, incluso gratis. ¿Y qué dice Joe Biden? No, no necesitamos Medicare para todos, como dicen aquí. No necesitamos. Entonces, ¿para qué estás corriendo? ¿Para qué estás postulándote? Porque no estás representando al pueblo. La campaña de Bernie Sanders despertó a mucha gente que tenían que luchar por su campaña, porque estaba siendo ignorado en la prensa totalmente al comienzo, pero él seguía aumentando apoyo, más donaciones que nadie, y sin embargo, su campaña fue aplastada totalmente, no solo por el liderazgo de los demócratas, sino para los otros candidatos democráticos. Es decir, que se juntaron antes de ese, se dice Super Tuesday, el Super Martes, el 3 de marzo, y de allí se cayó su campaña. Es decir, que Bernie Sanders dice que es socialdemócrata. Socialdemócrata, socialista demócrata. Ya, sí, sí. Pero sus exigencias no eran radical hace unas décadas. Eran demandas normales. Eran cosas que existían. Salud gratis para las escuelas públicas. Ahora son muy caros también. Pero esto muestra el hecho de que el partido supuestamente liberal lo aplastó. Dice que la clase dominante de este país no está interesado y va a hacer todo lo que puede para evitar cambio que ayuda a la gente. Y este rescate que experimentamos recientemente, financiero, en esta crisis, es nada más que un regalo grandísimo para respaldar el sistema de ganancia para las corporaciones y una migaja para nosotros. Es como tú dijiste, que puede parecer $1,200 mucho. No es nada. Aquí en San Francisco, la renta llega a $4,000 para un apartamento de una habitación. Y muy caro también en otras ciudades. La comida. En el este, cuando hay invierno, la gente puede pagar la mitad de ese cheque, $600 al mes para la calefacción. Entonces, es muy triste lo que está pasando. Ahora, mucha de la gente que apoyan a Sanders no van a apoyar a Biden. No se van a rendir a esa política tan reaccionaria. Y ahí es cuando están estos partidos, que es un fenómeno que he estado siguiendo. Muchísima gente, como tú bien lo mencionas, que no va a apoyar a Joe Biden por todo lo que ello implica, precisamente por ser críticos del bipartidismo estadounidense y de qué han representado tanto demócratas como republicanos, han decidido sumarse principalmente a dos proyectos. Uno de ellos es precisamente el que tú estás encabezando, y hablaremos de tu compañero de fórmula, Leonard Peltier, y el otro del PSL, y el otro proyecto es DSA, que son los socialistas democráticos de Estados Unidos. Son dos proyectos que
que ahora han insistido en que cientos o miles ya de personas se han sumado durante las últimas semanas, sobre todo después de este anuncio de Bernie Sanders. ¿Por qué esta necesidad, Gloria, de organizarse por fuera del establishment? Ya hemos hablado de muchas de las cosas, sin embargo, ¿qué es el PSL? ¿Qué significa el Partido por el Socialismo y la Liberación? ¿Y a qué le está apostando una vez que ya es un poco más claro que el establishment, que estos dos partidos, el demócrata y el republicano, representan lo mismo? Sí, el PSL, las siglas en inglés y también en español. El partido se formó en 2004, hace 16 años ya, y es un partido marxista que tiene un gran alcance. Estamos creciendo mucho. Ya tenemos presencia organizada en 100 ciudades del país. Y eso es resultado de los últimos 10 años, a partir de los indignados, el Occupy, que significa el empeoramiento grandísimo y profundo del país, mientras que los ricos se enriquecen. También por eso el DSA ha crecido mucho también. Nosotros creemos, y mucha gente entiende ya en esta crisis, que como somos los que creen la riqueza, toda la riqueza, y sin nuestras manos nada funciona, que debemos gozar de esa riqueza, no en unos pequeñitos beneficios o pedir limosna, sino controlar la economía, la política, el socialismo. Es Y decir, que no solo eso, mira, en estos días que cuando comenzó la crisis y tuvimos que cerrarnos en la casa y ver todo el mundo, que no hay escape a ninguna parte del mundo, ni puedes viajar a otro país. Están cerradas las fronteras con razón. Que debemos pensar cómo va a ser cuando hay calentamiento sin retroceso. Cuando va a haber calentamiento tan profundo que millones van a morir. ¿Qué vamos a hacer entonces? Entonces, no podemos esperar hasta que llegue a esa situación, porque va a ser inimaginable la crisis. Tenemos que parar este capitalismo, empezando con los Estados Unidos. Y por eso estamos en campaña para hacer más popular, llegar a los millones que están pegadas a la televisión, a ver para quién voto o a quién sigo, quién tiene la respuesta. Toda la gente se concentra en las elecciones y tenemos que estar allí, en ese espacio, para hablar de lo que realmente necesitamos. No es un demócrata o republicano, sino la lucha que va a cambiar todo. Y bueno, justamente tu compañero de fórmula, Leonard Peltier, no solamente vas tú como a la presidencia, sino también tienes un compañero que hoy está preso, ya lleva más de 46 años en la cárcel. ¿Nos podrías contar un poco más de con quién estás compitiendo en esta campaña presidencial? Sí, como dices, nuestro candidato vicepresidencial es Leonard Peltier, que es un indígena de la nación Oglala, Lakota, del estado Dakota del Norte, en una reserva. Él tiene 75 años y desde su juventud ha sido un luchador social. Y él es víctima del gobierno federal, del FBI, porque él fue parte de ese gran movimiento del American Indian Movement, el movimiento indio o indígena americano, que surgió en el mismo tiempo que los Panteras Negras, fueron inspirados por los Panteras Negras para luchar por los derechos del pueblo nativo. Él es preso político. Él fue un líder activista en el movimiento de los indígenas de los Estados Unidos. Él era parte del famoso movimiento indio americano, American Indian Movement.
que fue inspirado por los Panteras Negras. De hecho, ellos exigieron las mismas demandas que los Panteras Negras: fin del racismo, fin de la violencia policial, derechos plenos, comida, vivienda, trabajo, educación. Pero hubo un incidente en 1975 en donde habían unos pleitos, una ocupación famosa por los indígenas que se llamaba Wounded Knee, y en un incidente en donde el FBI hizo redada ilegal a una reserva donde él y otras personas estaban defendiendo al pueblo que estaba bajo mucho asedio, mucho asesinato por autoridades. El FBI hizo redada, hubo tiroteo, aunque 2 agentes del FBI murieron y un hombre indígena murió también. Solo hubo juicio para los muertes de los FBI. Los otros defendientes fueron absueltos por un jurado que entendió que era autodefensa, pero como Leonard Peltier había escapado y no hubo juicio para él, eran los mismos cargos, pero él escapó a Canadá y el FBI decidió que alguien tenía que pagar por ese incidente. Entonces hicieron toda trampa, mintieron para extraditarlo de Canadá, hicieron falsas evidencias, amenazaron con muerte a los testigos y por eso está en la prisión. Lo invitamos para ser parte de nuestra campaña, a levantar su perfil, ayudarle en su lucha. Y cuando le escribí una carta pidiéndole que fuera con nosotros como candidato, dijo: me siento muy honrado. No solo soy tradicional, indígena, sino que soy socialista. Y es revolucionario. Es una persona muy, muy humanitaria. Y cuando lo visité por la primera vez en febrero, impresionante cuántos principios defiende. Y su actitud tan calma, aunque quiere salir. Cada día dice: yo no quiero morir aquí. Y bueno, Gloria, pues nos has puesto también todo este panorama de cómo es que estas respuestas desde el Partido por el Socialismo y la Liberación podrían estar en esta vía por fuera del bipartidismo estadounidense, la organización popular, cómo es que si bien hubo un movimiento de masas que encabezó en este momento Bernie Sanders, bueno, hay otras organizaciones de las cuales tú también has sido parte, así te conocí en los movimientos mientras yo cubría las protestas, bueno, tú siempre estuviste ahí en contra de las guerras propiciadas por Estados Unidos y justamente a eso me quiero referir. Tú como estadounidense que paga sus impuestos, más allá de como candidata presidencial, que bueno, efectivamente no va desligado, ¿qué te hace pensar el hecho de que estás viendo cómo el sistema de salud está colapsado? Cómo es que la gente está muriendo sin siquiera saber si fue de coronavirus porque no tienen acceso a una sola prueba, a un test, pero en cambio el gobierno de Estados Unidos es capaz de invertir esos impuestos que tú pagas y que no se van al sistema sanitario a una guerra con Venezuela o decidir por otra parte, que ya no se pague, que ese dinero de los estadounidenses no siga contribuyendo a la Organización Mundial de la Salud, porque lo que argumentaba Donald Trump es que había una mala gestión y el encubrimiento de la expansión del coronavirus. ¿Qué te hace pensar todo esto? Pues lo que dice Trump es pura mentira. Todo el mundo sabe que la OMS es clave en esa lucha mundial contra el virus, porque encabezan y abarcan muchos médicos científicos de todo el mundo. Y todos contribuyen para que haya coordinación médica y científica en el mundo, como debe ser siempre, permanentemente. Trump está peleando con todos. Él tiene esa megalomanía tan fuerte, además de ser imperialista, que los médicos a su lado, el famoso Anthony Fauci, muy conocido aquí, creo en esa lucha el más respetado en el país, porque él es científico,
Pero cada vez que habla diciendo tenemos que mantener ese aislamiento por más tiempo, con máscaras, con prueba, Trump lo dice al contrario y lo pone en silencio. Por la OMS, decir que va o suspendió los pagos es un golpe a todo el mundo, mientras que hay este bloqueo tan fuerte a Cuba, el bloqueo a Venezuela, a Irán, a Corea del Norte, y que está, por ejemplo, cuando China envió 50 aviones llenos de ayuda médica a todo el mundo, solo Cuba no pudo recibir. Es muy triste porque tú sabes que los médicos cubanos están en todo el mundo arriesgando su vida, salvando vidas. Y para Venezuela, el bloqueo es tan fuerte. Pero lo interesante es la cifra de los dos países tan bajos y tanta organización, aún con Venezuela y su lucha, que no es un país socialista, es capitalista, pero el gobierno revolucionario es socialista y manda el petróleo, aunque hay una crisis con este bloqueo, que han podido minimizar el efecto. Es decir, que para aplastar este virus tenemos que tener más cooperación y no menos. Y No precisamente eso bloqueo. llama la atención, Gloria, perdona que te interrumpa, llama la atención, yo creo que lo que estás diciendo, que venga desde Estados Unidos, debe de estar confundiendo a más de uno que te esté escuchando. ¿Cómo es posible que abiertamente haya un movimiento? Porque no solamente eres tú como candidata, sino es un movimiento de miles de personas, ya comentabas, más de 100 ciudades están respaldando no solamente esta candidatura, sino este proceso organizativo que encabeza el PSL. ¿Por qué ya no es un mito, ya no es mal visto, por así decirlo, que se hable de una vía socialista y que personas como tú, que abiertamente hablan del bloqueo en contra de Cuba, de las medidas económicas unilaterales en contra de Venezuela, sea también aceptado, sobre todo entre los jóvenes? ¿Qué está cambiando en Estados Unidos? Pues como ustedes bien saben, en el idioma español no se puede tapar el sol con un dedo. Y a pesar de la publicidad, propaganda que nos llenan cada día en las cabezas, con anuncios, por ejemplo, al menos los anuncios pagados, como que todo el mundo, o la programación de televisión que ustedes ven ahí también en México, de que no hay ninguna persona pobre en la televisión o en este país, según lo que dice televisión y Hollywood. Y sin embargo, hemos vivido décadas de aislamiento social. Ya, la gente pobre. Toda persona pobre piensa que es su culpa por no haber ido a la escuela, por no haber tenido suficiente inteligencia para hacer esto o eso, que es su culpa, que hago mal. Yo vengo de una familia mexicana, mi mamá es de México, orgullosa de ser mexicana. Y nosotros pensábamos, yo siempre que es algo de nosotros ser mexicano, porque la otra gente no es pobre. Y eso es mentira, que todos somos, de alguna manera, sin seguridad económica en este país. Ahora la gente sabe que estamos en el mismo barco, como se dice, en el mismo barco de pobreza, de explotación. Y ahora las ideas del socialismo han ayudado mucho, mucho por Bernie Sanders. Cuando comenzó en 2016, hablando del socialismo, era la primera vez que un candidato tan grande, llegando a los debates, hablaba no tanto del socialismo, aunque lo mencionó, lo atacaban por ser socialista, pero él hablaba de salud, de trabajo, de cancelar la deuda estudiantil. La gente no olvida de eso. Y estamos viviendo 10 años de gran empobrecimiento por la última crisis de la vivienda.
5 millones de personas perdieron su vivienda. Los bancos se quedaron con las viviendas y fueron rescatados ellos por los 700 millones, no, 700 mil millones de dólares. Es un crimen. Y ahora son muchas veces más ese rescate, escondido. Ahora la gente ve que Amazon, esa compañía que por la primera vez es la primera compañía que gana $1 trillón de riqueza. ¿Sabes cuánto pagó el año pasado de impuesto al gobierno federal por esa riqueza? Cero. Pagó cero. Y la gente se está dando cuenta. Pero hay una distancia entre conocimiento y el actuar. Y en eso estamos. En este momento hay paros espontáneos por los trabajadores contra Amazon, McDonald's, la comida rápida, fábricas que están exigiendo protección del virus. La gente exigiendo vivienda. El último sábado de abril estamos haciendo un llamado nacional. A pesar del aislamiento y tener que mantenerlos en la casa o aisladas de uno del otro, estamos haciendo un llamado nacional de caravanas en las ciudades exigiendo cancelar las rentas. Bajo la consigna canceltherents.org. Y ahora que mencionas todo esto, que las desigualdades, ¿no? Que incluso ahora Wall Street, el Dow Jones, se están enriqueciendo mientras la gente, como bien dices, no le alcanza con un cheque de $1,200 y que todo es más claro y que los jóvenes sobre todo se están yendo a opciones como el PSL, al DSA, ¿no? Estos partidos que abiertamente tienen un discurso socialista y que es algo bastante notorio, no es cualquier cosa. ¿Tú crees que estamos ante un cambio de ruta, sobre todo en Estados Unidos, que no es menor que sea en Estados Unidos y que algo cambie de cara no solamente a las elecciones, sino de manera permanente una vez que se ha visto toda esta ambición de los grandes empresarios que están llamando junto con el gobierno de Estados Unidos a reabrir la economía sin importar una pandemia, sin importar que las comunidades hispanas y afroestadounidenses sean las más golpeadas? ¿Crees realmente que hay un momento de cambio y de no vuelta atrás, por así decirlo? No vamos a volver para atrás en dos aspectos. Económicamente, va a haber, si el gobierno y las compañías tienen lo que quieren, van a haber millones y millones menos trabajos. Va a haber más riqueza arriba. Va a haber más consolidación de la riqueza, porque millones de pequeños negocios ya no van a poder sobrevivir. Va a haber más recortes sociales. Ahora ya estamos viendo que por el colapso económico, y ya dicen que va a ser peor que la depresión grande, la gran depresión de los 30, que va a ser peor. Estamos ya llegando a eso. Tú dijiste 13 millones de gente nuevamente desempleada, es 17 millones. Y viernes vamos a saber nueva cifra. Posiblemente más de 5 millones más. Toda la industria ya está hablando de cómo van a permanentemente minimizar su fuerza laboral. Pero tu pregunta de que si va a haber un cambio social, sí, porque la gente no puede aguantar esto. Y por último, No es solo que hay pobreza, pero ven la explotación más grande que nunca. Es una cosa decir que gente está pobre. Es otro que la gente vea que son pobres por la riqueza de los ricos y por la explotación, y que no es justo. Ya sabe la gente cuán rico es Amazon y su dueño, Jeff Bezos.
que es dueño de Amazon, de Whole Foods, de el Washington Post. Ustedes en México tienen Walmart. Walmart tiene, esa familia tiene más riqueza que 62 millones de estadounidenses. La gente sabe ya. Pero la gente no sabe, al menos, además de actos espontáneos, tienen que saber que es necesidad de romper con el sistema y cambiar el sistema completamente para que no haya ese fenómeno de propiedad privada, de que los millones y millones de casas que están vacías, ¿quién las creó? Sino los trabajadores. ¿Quién cosecha la comida sino los indocumentados? ¿Quién son los más oprimidos sino los indocumentados? Y eso no puede continuar así. Nuestras demandas, la demanda de muchos grupos sociales, están exigiendo derechos plenos para indocumentados. Y eso suena mejor que nunca. La gente que estaban enredado en ese racismo de Trump por 4 años, ya estamos sufriendo 4 años de él acusando a mexicanos por toda esa mentira. Ahora ven por qué tienen comida en la mesa. Esto va a cambiar, pero por la lucha, Así es, el no por el sistema voto. económico. Bueno, pues en realidad con esa última reflexión me quedo, llamar, ¿no? Como tú lo mencionabas, haciendo este resumen de lo que tanto hemos hablado, llamar a esa organización, también sobre todo a una juventud, ¿no? Que es la que está llenando las filas hoy de estos partidos, que ya no les da miedo escuchar de socialismo y de ir más allá del partido demócrata y republicano, que se niegan a ser parte del actual sistema. Y bueno, a la gente que nos sigue, que pueda revisar también, que te siga, ¿no? Creo que eres una de las voces más a la izquierda, ¿no? Cuando se trata de sobre todo el tema electoral, yo creo que lo pones en todos sus términos, en todos sus conceptos, ¿no? Que es lo que está pasando y que han sido bastante críticos, tanto de la administración de Donald Trump como de otras administraciones y también del Partido Demócrata, que mucho ha cedido en muchas ocasiones también al gobierno de Donald Trump. Muchísimas gracias, Gloria, y bueno, espero sigamos en comunicación. Muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy. Gracias, Alina, y quiero saludar al pueblo mexicano y que todo salga bien ahí también, que juntos podemos. Muchísimas gracias y a todos los invito a que sigamos con estas charlas para saber cómo se vive la pandemia en el resto del mundo. Nos vemos hasta la próxima.